Hace unos días navegando en el Facebook Marketplace me encontré con una oferta bastante tentadora. Hoy no vamos a probar el nuevo iPhone 17, ni mucho menos el Galaxy de turno, sino que en esta ocasión viajaremos al pasado, precisamente al año 2012. Este que ven aquí es el Samsung Galaxy S3. En su época, este celular era el rey, el teléfono más deseado, o al menos para mí, la bestia de Android, que en esos entonces era de lo mejor. Pero seamos sinceros, estamos en 2025 y lo que tengo es la versión más potente y rara, para ser exactos un modelo estadounidense. Este venía con el procesador Snapdragon S4 Plus, y ojo, generalmente esta clase de dispositivo solía traer 1 GB de memoria RAM, solamente que al ser un modelo únicamente vendido en Estados Unidos, tuvo características que lo hacían distinguirse entre los otros modelos, y una de las grandes diferencias suele ser el aumento de memoria RAM. De 1 GB pasamos a tener 2. Actualmente este dispositivo se quedó en la última versión compatible de Android que soportó. Pero la pregunta es, ¿el campeón de hace una década puede seguir rindiendo al día de hoy? ¿Es viable o es solo un lindo ladrillo? Estas y más dudas responderemos a lo largo de este video, así es que quédate, que vamos a ver cómo es usar un Galaxy S3 en pleno 2025. Para empezar hay que tocar el tema que para mí es de lo mejor que tiene el dispositivo, su diseño. Estamos ante un teléfono que en aquellos entonces fue bastante bonito, y para mis ojos actuales, viendo distintos modelos que hay en el mercado, sigue siendo bastante gustoso de ver. Aunque vemos que los marcos ya suelen ser un poco grandes a lo que tenemos actualmente, pero en sí el diseño es ligero, es compacto y sobre todo es muy delgado, que es precisamente una nueva tendencia que se está dando en los dispositivos actuales. Tenemos que la pantalla sigue siendo una pantalla que se ve bastante bien. Es un panel Super AMOLED o es AMOLED, no recuerdo exactamente. La resolución es de 1080p. La cámara que tiene también es bastante buena. El diseño que tenían todos los celulares en aquel entonces, si no es que la mayoría, de poder extraer la tapa e inclusive la batería. Este teléfono lo compré por 300 pesos mexicanos, que vendrían a ser unos $15, poco más, poco menos. Y para el estado que guarda, que es excelente, yo lo veo prácticamente sin detalles, a no ser de esta pequeña manchita que tiene en el display. Pantalla que en aquel entonces era muy común ver pantallas AMOLED quemadas. Afortunadamente esta pantalla no sufre de ese pequeño detalle. La carcasa impecable, no hay ningún golpe, no hay rayas exageradas, ni golpes que haya sufrido el dispositivo, por lo que tenemos un gran punto. Ahora bien, ¿y las apps esenciales? Recordemos que actualmente podemos estar usando en nuestros dispositivos diariamente WhatsApp, YouTube, Google, entre otras muchas aplicaciones. Por lo que el mayor enemigo de este teléfono creo yo que es la versión de Android en la que se encuentra, ya que cuenta con memoria RAM suficiente, que no es bastante, pero sí es lo suficiente para poder correr esta clase de aplicaciones, pero la limitante que nos encontramos, como ya lo dije, es su versión de Android. Lastimosamente no he podido actualizarlo, ya que se encuentra en una versión de Android en la que específicamente el operador del cual fue originario este dispositivo decidió bloquear el bootloader. Por lo que sabido esto, y es una gran limitante, pasaremos a lo que son el uso de las aplicaciones que pueda soportar este dispositivo. Primeramente, para ponerlo al límite, pienso yo que una app pesada para esta clase de dispositivos tan antiguos pueden ser inclusive el abrir algún navegador. El navegador que viene por defecto es bastante malo, en el sentido de que es tan viejo, por lo que una opción sensata sería usar Google Chrome. Vemos cómo es que este dispositivo puede desarrollarse en torno a lo que puede o no abrir, que tarda un poco, se ve ralentizado, y es que se ven reflejados ya los años en este dispositivo. Nos vamos con la app de notas que traía por defecto este dispositivo, vemos ahora con la configuración y nos damos cuenta que realmente este dispositivo sigue siendo un poco fluido para lo que estamos acostumbrados actualmente. Claro que no tiene una pantalla de 120 Hz, ni mucho menos el procesador de última generación, pero en aquellos entonces yo recuerdo que este celular podía con todo. Era fluido, era potente, pero eso sí, esa clase de teléfonos solía calentarse con solo verlos. Pero que afortunadamente tenemos la versión Snapdragon y me doy cuenta que esta es muchísimo más fría. Inclusive a la hora de estar haciendo tareas cotidianas, pasar información, probar algún juego, el dispositivo se mantiene bastante
bien. Por lo que nos damos cuenta que el Snapdragon S4 que tiene este teléfono, aunado a las 2 GB de memoria RAM que tiene, son viables para tareas sencillas. Lo que nos interesa en este caso es ver cómo funciona con juegos. En este caso puede ser emuladores, los juegos de Super Nintendo, Game Boy Advance, PlayStation 1, Nintendo 64, Nintendo DS, PSP, todos me acuerdo perfectamente que los corría bastante bien y como estamos viendo se comporta bastante decente. No es el mejor rendimiento que vamos a ver en un teléfono, ya que estamos acostumbrados a teléfonos mucho más potentes que este, pero sigue comportándose bastante bien. Nintendo DS era un emulador que iba perfecto en ese dispositivo, por lo que podemos intuir que los emuladores retro van a ir perfecto con este celular, lo cual puede ser una muy buena opción de tener una consola portátil si es que de alguna manera despierta nuestra nostalgia por usar este dispositivo, bastante bueno para los estándares que tenían en aquella época, pero que desafortunadamente su potencia para el 2025 se queda corta, siendo viable la utilización de este para un entorno en el que querramos usar emuladores, en el que podamos tener la certeza de que los va a correr bien, como lo pueden ser PSP, PlayStation 1, Nintendo 64, Game Boy Advance y emuladores retro. Además de que juegos como GTA San Andrés, GTA Vice City, GTA 3, juegos que son un poco más pesados, Minecraft podría ser también inclusive alguna versión que fue compatible para esta versión de Android, los correrá perfectamente. No a la mayor cantidad de frames ni a la mayor calidad gráfica, pero lo hará, y bastante bien. Otro apartado bastante destacable de este dispositivo es su cámara. Para aquellos entonces era de lo mejor. Su interfaz es sencilla, es comprensible y es práctica. Tenemos cantidad de opciones que son hoy día limitadas. No hay suficientes modos como los que vemos en una cámara actual de un dispositivo y tenemos los nostálgicos filtros vintage, que para ser sincero no es una cámara tan mala. Sí tiene problemas de alto rango dinámico a la hora de procesar imágenes a contraluz. Tiene un sobrecontraste en las fotos, falta de detalle en algunas ocasiones. El video era decente para la época, si no es que decir muy bueno. Las fotos también eran en aquellos entonces de primera, pero hoy vemos que es una cámara que podría pasar como una cámara digital para fotos de un estilo retro, pero que realmente no es tan mala. Podemos seguir teniendo una opción de video Full HD, imágenes de 8 megapíxeles que, como lo dije, era el flagship de Samsung en la época y recuerdo haber visto fotos y videos tomados con este teléfono y sentía que era lo mejor que mis ojos habían visto. Pero ahora lo veo y nostálgicamente me doy cuenta de que la tecnología ha avanzado tan rápido que hace ver que este dispositivo cuenta con una cámara pésima para los estándares actuales, pero que en su día fue algo sorprendente. El Samsung Galaxy S3 con el Snapdragon es una ventana prácticamente al pasado. No podemos usarlo prácticamente con ninguna app de hoy, pero podemos honrar su historia dándole un nuevo propósito. En este caso, podríamos usarlo como una máquina retro perfectamente, o una cámara artística. También tenemos un recordatorio de lo que fue un buen hardware de la época. Teniendo más de una década de existencia y haberlo hecho una revisión actualmente de este dispositivo, sigo pensando que es excelente. Su diseño me sigue encantando, pero creo que no lo utilizaré más, ya que la limitante de no poder actualizar con ROMs personalizadas a esta versión de Android que tiene el teléfono me impide seguir sacándole fruto. Pero lo más importante es que funciona, y funciona bastante bien. ¿Y tú? ¿Qué clásico tienes guardado? Yo tengo varios que próximamente iré sacando con el tiempo, si es que mi trabajo me lo permite, para poder revisarlos de una manera en la que ya viéndolos desde la actualidad, en un punto en el que tenemos tanta variedad de dispositivos, tanto hardware nuevo, revisitar esta clase de teléfonos antiguos me hará tener una perspectiva distinta a como fueron en aquel entonces y ver qué provecho podemos sacarle actualmente. Y si no, simplemente hacer una retro revisión que nos traiga un poco de nostalgia. Y bueno, esto sería todo por el video. Yo me despido aquí. Nos vemos. Adiós.